Bueno, ahora vamos a ver una nueva forma de transformación de funciones. Y esta va a ser las reflexiones. Entonces yo puedo, hagan de cuenta que colocar espejos tanto en el eje X como en el eje Y para crear más funciones. Esto es una operación diferente a las traslaciones, que movíamos la gráfica a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, dependiendo de el signo y la constante que yo estaba sumando, y si estaba adentro, si estaba afuera. Eso lo vimos en otros videos. Ahora vamos a ver qué son las reflexiones. Pues es como tener espejos, ¿no? Si yo tengo aquí una gráfica de una función y la quiero reflejar, entonces yo voy a tomar como los números negativos de esas, ¿sale? Entonces si yo aquí tengo una función o un valor que se llama f de x, aquí abajo voy a tener el mismo pero negativo. Entonces yo estoy reflejando pero con respecto al eje x. Entonces la fórmula va a ser esta. A las imágenes que ya tenía las multiplico por un negativo. Ahora, ¿cómo va a ser la reflexión con respecto al eje y? Con respecto al eje y voy a tener aquí mi función. Y supongamos que es algo muy parecido, no sé. Algo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aquí en el eje Y, este es el eje X, y entonces voy a tomar la misma, pero en órdenes negativos. Entonces, me va a quedar aquí, si este es X, me va a quedar el mismo valor, pero en menos X. Entonces mi función se va a ver así. ¿Vale? Porque mis valores positivos se van a repetir, pero aquí en negativos. ¿Vale? Esa es la idea. Si se dan cuenta, son espejos, y si yo me asomo veo el completo. ¿Vale? Esto de las simetrías es muy importante, porque nos van a dar pie a clasificar las funciones y además a crear más funciones a partir de estas nuevas operaciones con funciones. O mejor dicho, unas reflexiones, unas traslaciones, ¿vale? Escalamiento de funciones, y nos van generando cada vez más funciones. Entonces, vamos a poner el ejemplo de la raíz del radical. Entonces recuerden, con respecto a eje X, Y es igual a menos f de X. Con respecto al eje Y va a ser igual a f de menos X. Entonces ahí nos vamos a quedar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pasa con la raíz cuadrada. Yo tengo una función, digamos, f de x igual a la raíz de x, y yo ya sé el dominio del rango de esta función. ¿Por qué? Porque ya en videos anteriores lo hemos calculado. El dominio de la función f de x va a ser de 0 a infinito y el rango igual. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a hacer reflexiones. Entonces yo mi gráfica de esta función la voy a tener en el eje X, el eje Y aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y en el 1 pues queda la raíz de 1, que es 1, y en el 2 la raíz de 1, que es 1, y en el 2 la raíz de 2, que es 1.4. Entonces en el 2 no sube tanto. En el 3 la raíz de 3, que es 1.7. Y luego en 4 la raíz de 4, que es 2.
Y entonces, y en 0, la raíz de 0 es 0. Entonces mi función radical, raíz de x, es esta. ¿Vale? Esa es la función raíz de x. ¿Qué va a pasar con lo demás? Bueno, voy a hacer reflexiones. Entonces, yo voy a empezar con mi reflexión con respecto al eje x. Entonces, mi función va a ser la misma, pero en negativos. Entonces, si yo empiezo a proyectar en negativos, ¿qué me va a quedar? Va a quedar menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, mis valores, en vez de ser positivos, van a ser negativos. El 0 se queda ahí mismo. Pero este 1 se va al menos 1. Este que es 1.4 se va al menos 1.4. Este que es 1.7 se va a menos 1.7. ¿No? Este que es 2 se va a menos 2. Entonces este es este es este es antes del 2, entonces está aquí, y este me queda en el 2. Entonces, mi función se va a ver más o menos así. Y esta función va a ser otra función que va a ser el reflejo de la f de x, y le voy a poner g de x igual a menos la raíz de x. ¿Vale? Entonces, la que está en rojo es raíz de x, es f de x igual a la raíz de x. La que está en azul va a ser menos la raíz de x. Entonces, aquí ya tengo mi reflexión hacia abajo. Su dominio va a ser el mismo, de 0 a infinito, pero su contradominio va a cambiar, o el rango. El rango de g de x, va a ser de menos infinito a 0. Eso es lo que cambia. ¿Vale? Entonces aquí ya hice una reflexión hacia abajo. ¿La puedo hacer a la izquierda? Sí, la puedo hacer a la izquierda. Entonces, a la izquierda implica tener al eje Y de espejo. Entonces, si tengo al eje Y de espejo, vamos a ver cómo se modifica. Entonces, aquí tengo el 1, el 2, el 3, el 4. En negativos, ¿no? Menos 3, menos 2, menos 1, y este es el 0, ¿no? Entonces, mi reflexión me dice que a lo que se halle lo vas a mandar a menos x. Entonces, en vez de tener 0, 1, 2, 3, 4, tengo 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y los valores van a ser exactamente los mismos. Lo único que va a cambiar es que ahora van hacia los negativos. Entonces, mi función, que está aquí, va a ser 0, esta y esta. ¿Y cómo la voy a ver? La voy a trazar también en azul para que vean que es una reflexión, pero en el eje Y. Esta función la voy a llamar h de x y va a ser f de menos x, es decir, va a ser la raíz de menos x. ¿Sí se dan cuenta? Esta fue la original. Hice una reflexión con respecto al eje x y quedó esta, menos raíz de x. Ahora tomé otra vez esta y la reflejé y me quedó raíz de menos x, y es esta. ¿Vale? Aquí le pinté aquí en rojo para que vean que son diferentes funciones. Yo estoy ilustrando hasta el momento 3 funciones: raíz de x, menos raíz de x y raíz de menos x. ¿Puedo tener una aquí? Sí. ¿Cuál? Pues menos raíz de menos x, que sería la menos raíz de menos x, sería una reflexión con respecto del eje x que lo manda hacia abajo,
y luego con respecto del eje Y que lo manda a la izquierda. O bien, primero una reflexión con respecto al eje Y que lo manda a la izquierda y luego una con respecto al eje X que lo manda abajo. De cualquier manera, esta reflexión que sería muy ilustrativa aquí, 1.4, luego 1.7 y luego 2. Obviamente pues no se van a ver todos a escala, ¿no? Porque tengo una muy mala escala. Y aquí lo voy a poner en rojo, bueno, no, mejor en azul y en rojo, para que vean que son diferentes, ¿vale? En azul y luego en rojo. Aquí va. Y esta función va a ser otra función que le voy a llamar r de x, que va a ser menos la raíz de menos x. ¿Sale? Y aquí, por ejemplo, el dominio de la función cambió. En el dominio va a ser de menos infinito, fíjense. El dominio de h de x va a ser de menos infinito a 0. Y el rango se conserva, va a ser de 0 a infinito, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa? ¿Se modifica el dominio? Sí, va a ser de menos infinito a 0 y el rango de menos infinito a 0. Entonces aquí el dominio de r de x va a ser de menos infinito a 0 y el rango de r de x también va a ser de menos infinito a 0. Entonces, si se fijan, cuando las gráficas de un radical quedan arriba, los dominios son de 0 a infinito, si son positivos. Por supuesto que van a cambiar si además trasladamos hacia arriba o hacia abajo esos puntos. Pero por el momento nada más estamos explicando las reflexiones y entonces estamos partiendo de esta función simple. Por supuesto que esta la puedo cambiar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, que esas ya son traslaciones de funciones. Y ahorita estamos ejemplificando solo reflexiones. Pero si se dan cuenta, las reflexiones me sirven mucho para saber que un radical no nada más puede estar en el primer cuadrante, puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes aplicando las transformaciones, en este caso, reflexiones correctas. Aparte podemos empezar a hacer funciones más complejas si aplicamos traslaciones o escalamientos. Eso lo veremos poco a poco en otros videos. Pero por lo pronto recuerden, reflexión, eje X es menos f de x, es decir, lo cambia. De estar positivo lo cambia a negativo en el eje Y, ¿vale? Reflexión con respecto al eje Y, cambia los números en donde se evalúa. Entonces, en vez de evaluar en el dominio positivo, lo cambia a un dominio negativo, ¿vale? Entonces, reflexión hacia el eje X, reflexión hacia el eje Y. Y esta es una combinación de estas dos o de estas dos, ¿vale? Espero le hayan entendido. Si no, vamos a hacer ejemplos. En los videos anteriores de funciones con radicales les mostré algunas funciones que podrían ser de dominio positivo negativo o totalmente negativo. Entonces vamos a abocarnos en revisar esos videos para que les quede un poco más claro. Esto se va asimilando poco a poco. Gracias.